el usuario que va a una consulta de fisioterapia o que va al dentista o a cualquier consulta médica, generalmente pues tiene que esperar en un espacio muy reducido junto a la puerta que se está abriendo, entra el calor, entra el frío, pues no es realmente agradable, ¿vale? Entonces la experiencia de usuario no es totalmente buena. ¿Qué es lo que puede esperar la gente de un arquitecto y que no? A nosotros nos gusta meternos en todos los aspectos de la obra, tanto pues en el nivel de plazos, en el nivel económico, en todos esos niveles, ¿no? ¿Podrías darnos una cifra? ¿Qué ratios dirías tú? Pues mira, tanto el metro... Una obra integral con demolición y todo pues puede rondar los entre 800 y 1000 euros metro cuadrado. Y una reformilla muy sencilla de un lavado de cara o algo así pues puede rondar los 600, unos 600 euros metro cuadrado. ¿Y en qué puedo ahorrar? Porque es que esto se va de presupuesto. Quizás se pueda ahorrar pues en todo el mobiliario a medida, por ejemplo. No se puede ahorrar en las instalaciones. Yo tampoco ahorraría en técnico ni los llevaría súper ajustados de presupuesto. O sea, tiene que estar cómodo en la obra y poder gestionarla invirtiendo todo el tiempo necesario. Bueno, hoy estamos en un espacio muy especial para nosotros, que es nuestro nuevo local de un proyecto que ya os iremos contando a lo largo de los meses que llegan. Y os he querido traer a este local a una de las personas que va a ser clave en este próximo año para nosotros, y es el arquitecto del local, el arquitecto que nos va a ayudar a llevar este sueño a la realidad. Os presento a Álvaro Martín, arquitecto y especialista además, porque sé que has montado algunos que otros centros de fisioterapia. ¿Qué tal? Sí, Cuéntanos un poco para los que no conozcan quién eres. Nada, bueno, yo presentarme en primer lugar, soy Álvaro Martín, soy socio de REM Arquitectura, que es un despacho de aquí local de Zaragoza, que estamos haciendo proyectos tanto en Zaragoza como en toda España, porque hacemos también Madrid, estamos haciendo en Huesca, estamos haciendo, aparte de locales, pues también hacemos residencial, unifamiliares, interiorismo de vivienda de alta gama, o sea, un poco especializados en todo el ámbito pues eso, de la arquitectura, sobre todo. Y nada, nos llamó Alex, porque tenemos también una relación personal. Bueno, puedes decirlo, Sí, puedes decirlo. Que Laura trabaja en el centro de Alex ya desde hace muchos años. Es mi mano derecha. Y es su mano derecha, eso es. Entonces ya pues nos llamó Alex para coger las riendas del proyecto y un poco darle ese seguimiento, asesoramiento y todo el apoyo que él necesita. Así es. Bueno, veníamos de una época en la que este local lo compramos ya hace unos años. Estaba atascado, había muchos problemas técnicos y ha sido ahora, último momento, que ya hemos conseguido resolver todos esos problemas, que nos hemos puesto otra vez en marcha en la consecución del local, cuando hemos llamado a Álvaro para que también nos ayude a dar forma, con el punto de vista de la experiencia, también de una experiencia premium para el usuario, y como sabemos que él además tiene muy buen criterio estético, eran unas cosas por las que queríamos contar con él. Me gustaría, aprovechando que tenemos aquí a todos los fisios, dueños de negocio, probablemente o hayan pasado o estén pasando por una situación similar a la que estamos nosotros, de emprender un nuevo proyecto y con lo que conlleva una obra, porque para nosotros es fundamental el local dentro de nuestra propuesta de valor. Sí que me gustaría que nos hicieras primero un guión o un plan de cuál es todo ese proceso en el que nos vamos a meter, el proceso de la obra. A ver, en este caso, Alex, ya tenéis el local elegido y un local que os encajaba a vosotros en metros, pero sí que para un nuevo fisioterapeuta que quiere buscar un local, pues lo primero sería tener un poco claro lo que es el programa, ¿no?, que necesita. Pues ver el número de salas que necesita, o sea, no centrarse solo en una superficie actual, sino también mirar un poquito a largo plazo, ¿vale? Aparte de eso, pues necesitas una serie de baños, una zona de entrada, luego las cabinas en las que tratáis a los pacientes y si necesitáis alguna zona más específica de tratamiento, ¿vale? En vuestro caso aquí pues es un centro muy grande, o sea que tiene también la presencia de traumatólogos, de una zona más blanca, una zona de tratamiento deportivo, etcétera. O sea, este local era muchísimo más grande, ¿vale? Una vez se tiene el local, y un poco la aproximación de metros que se desean, se contacta con un técnico para ver si es viable, ¿vale? Que en este caso tú ya lo habías estudiado, y nosotros cuando cogemos el local y lo revisamos, pues un poco vemos que técnicamente todo se cumple, que se cumple la normativa y luego que te encaja a ti a nivel estético y a nivel organizativo, ¿vale?
tenías la idea muy clara en el tema de la experiencia cliente, sobre todo primarla en este tipo de locales, y es un poco lo que vamos a hacer. Vale, porque una de las cosas importantes es, lógicamente, como has dicho tú, primero saber qué es lo que se necesita o qué es lo que quieres hacer dentro del negocio. Para eso, previamente a todo el contacto con cualquier arquitecto, habría que tener claro cuál es el plan de negocio, qué es lo que vamos a necesitar, cuál es la distribución, etcétera. Porque, ¿cuáles serían las áreas fundamentales, la distribución fundamental de un centro de fisioterapia? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo pueden saber las personas qué requisitos son los necesarios, por ejemplo, que pueden tener? Danos un poco de luz por ahí, porque seguro que es una de las dudas más habituales. Vale, yo quiero montar un negocio, pero ¿qué indispensables tengo dentro de un negocio para que sea legal, vamos a decir? Sobre todo es un poco lo que irá en base a tanto al gobierno estatal y al código técnico que es nacional, como a cada diputación que regule estos ámbitos en cada territorio local. O sea, aquí es el Gobierno de Aragón un poco el que regula estos centros, ¿vale? Exige un tamaño mínimo de las salas, luego exige pues el tema de los ciertos acabados de materiales en pavimentos, en paredes, pues que tengan baño de minusválidos, o sea, un poco la regulación va en función de un poco la demarcación en la que se ubique esta clínica. ¿Y esto nos lo va a dar el arquitecto cuando hablemos con él, o hay alguna manera de nosotros anteponernos un poco a eso? Sí que, a ver, vosotros como fisioterapeutas un poco ya tenéis esa experiencia que habéis oído hablar, muchos de vosotros, pues que necesitáis un lavabo en las salas, que la sala mínimo tiene que tener una dimensión, que tenéis que tener un baño adaptado, o sea, todo esto lo habéis oído hablar, ¿no? Pero si queréis algo más específico, yo me pondría en contacto con un arquitecto antes de elegir pues, el futuro local en el que desarrollar una reforma. Vale. ¿Y cuáles para ti, dentro de la experiencia, cuáles son las claves para un centro de fisioterapia? A día de hoy, por lo que tú has visto, por otros proyectos que has tenido, porque muchas veces nosotros intentamos montarlo en base a pues, ahorrar, a nuestra perspectiva, pero para ti, ¿cuáles serían una de las claves, o cuáles serían las 3 o 4 claves que tú consideras que tienen que estar presentes en todos los centros de fisioterapia? A ver, yo soy partidario de una buena zona de acceso, por ejemplo, que es algo que no se prima habitualmente en este tipo de centros. Y sí que es verdad que el usuario que va a una consulta de fisioterapia o que va al dentista o a cualquier consulta médica, pues generalmente pues tiene que esperar, ¿no? 5, 10, 15 minutos. Entonces, esperar en un espacio muy reducido junto a la puerta que se está abriendo, entra el calor, entra el frío, pues no es realmente agradable, ¿vale? Entonces la experiencia de usuario no es totalmente buena, ¿vale? Por eso vosotros teníais la idea muy clara y nosotros pues hemos incidido en ella de que la zona de acceso y ese tratamiento inicial es una experiencia que al usuario le va a quedar, ¿vale? O a vuestro paciente le va a quedar un poco en el subconsciente de que cuando viene aquí, pues aunque le toque esperar, pues tiene una espera agradable. Además, bueno, te lo ponía un poco en énfasis la primera vez que nos reunimos, y es, nosotros en Podium la entrada no está del todo bien ideada, pues, fruto de la inexperiencia propiamente, y sí que hay una cosa, y es que cuando la gente entra, todo el frío o todo el calor, tanto de fuera como hacia adentro, se intercambia, de tal manera que la temperatura está constantemente fluctuando, afectando eso mucho a los costes de suministros que tengamos, y además al propio confort de la gente que está esperando y al propio confort incluso de mi equipo, porque mi equipo a veces se queja de que pues, es que hace mucho calor o mucho frío. Eso es algo que nosotros solventamos aquí y que me ha parecido clave, y era poniendo, como tú me decías, ¿no? Una doble puerta. Sí, una doble puerta, a veces pues con esa doble puerta que cuando pasas el umbral de la primera puerta y entras a la segunda, se está cerrando la primera, evitas que entre el frío o el calor a la clínica. Incluso aquí que se estaba proponiendo con una entrada en Z, ¿no? Para que puedas girar y volver a girar. Pues son recursos que se pueden utilizar para este tipo de casos. Que aplica el confort un montón. Y además también en la propia reducción de los costes, porque al final el mantener climatizado un espacio tan grande, nosotros ahora, esta clínica son más de 1000 metros, mantener una buena climatización es algo que hay que medir bien, de la importancia de vosotros. ¿Y qué otras áreas tú creías que son indispensables?
Bueno, luego ya más es la experiencia de usuario y un poco también evaluar el tamaño de clínica, ¿no? O sea, en este tamaño jugamos con ventaja. En otras clínicas más reducidas, pues la típica clínica que tiene un pasillo estrecho y alargado. O sea, yo también le insisto a Alex, aquí hay zonas de consultas en pasillos alargados, pues estamos intentando ver cómo el paciente pues tiene ciertas zonas de desahogo o ciertos espacios un poco que hagan esos pasillos más agradables, ¿no? O sea, yo creo que son recursos que podemos utilizar en este tipo de centros que pueden ser óptimos para la experiencia de usuario. Porque además, claro, una de las cosas que tenemos que entender también es que cuando nosotros queremos dar un servicio, incluso cada vez estamos oyendo más en fisioterapia, también quizá por la repercusión que puede tener fisioreferentes en el sector de la fisioterapia ahora mismo, es ese concepto de fisioterapia premium, donde hay una experiencia de usuario más cuidada, donde la gente intentamos agregar más valor y tenemos que entender que la experiencia física del usuario va a ser clave en nuestro caso. Nosotros somos un negocio físico, por lo tanto esa experiencia se va a transmitir en todo. Para ti, ¿cuáles serían los factores que habría que trabajar desde el punto de vista de la arquitectura para crear esa experiencia usuario premium? ¿Qué es lo que crees que...? Yo es un poco en lo que estamos incidiendo en materiales un poquito más cálidos, evitar las luces muy frías, esas consultas que se hacen ahora que abusan de la tira LED, ¿no? Y de esa tira LED que es casi en un tono azulado, que al final es algo que es frío, ¿no? Siempre que vas al médico o al dentista o algo así, pues claro, al final esa frialdad casi de los aparatos es lo que quieres evitar cuando vienes a una consulta de fisioterapia, que lo que quieres es pues un tratamiento, aunque tienes una dolencia, pero que sea lo más agradable y confortable posible. ¿Y cómo podemos hacer para balancear esa, claro, la frialdad en la luz? Dentro de la salud siempre se ha dado a más limpieza, digamos, esa especie de zona más con una sepsis llevada a más control, ¿no? ¿Cómo podemos balancear entre esa percepción del usuario de más confort y a la vez que siga apareciendo un sitio donde, digamos, donde está todo limpio, donde está todo clínicamente aséptico? A ver, se va a hacer un centro con línea muy recta, ¿no? Eso ya nos da cierta limpieza del espacio, ¿vale? Y luego aparte, pues aquí se están primando sobre todo la zona cálida en los espacios comunes, ¿no? En pasillos, zonas de distribución, escaleras, entradas, todo eso. Luego las salas interiores son cálidas, pero van a ser con esa calidez y limpieza que necesitan, ¿no? No van a ser espacios muy fríos, que haya un contraste muy grande con el espacio exterior, pero sí que es verdad que el punto de limpieza está en el interior de las salas, que es donde trata el fisioterapeuta al paciente. Quizá con mucho orden, ¿no? Me imagino un espacio donde todo esté pensado y diseñado para que cada cosa esté en su lugar. Sí, eso es. Y luego un almacenamiento, pues se está pensando cada sala de forma individual, también, o sea, una imagen corporativa para todas las salas, pero que todas cuenten con ese espacio de almacenaje, con esa zona donde guardar el aparato, ¿no? Un poco que no quede nada al azar. A la vista. Claro, tenemos que entender también la funcionalidad que va a tener cada una de esas áreas, hacer un pensamiento en profundidad de todas esas áreas para que luego también podamos diseñar el espacio así y que luego realmente el impacto que tenga el paciente sea ese de confort y a la vez que sea de limpieza. En tu caso, porque claro, aquí una de las cosas que surge es, vale, tenemos que tener un análisis muy cercano de todo lo que le quiero proponer al arquitecto para que el arquitecto pueda trabajar sobre un concepto claro. ¿Para ti qué te favorece mucho para el entendimiento y la comunicación con ese fisioterapeuta? Es decir, o con el dueño de negocio o esa persona que te manda una reforma. ¿Qué trabajo tendríamos que tener hecho previo? A ver, cuantas más pistas nos deis, mejor. O sea, y nosotros desde que hablamos, pues tú tenías un programa muy claro. Nos ha ayudado mucho porque sí que es verdad que esas primeras reuniones para cerrar la planta y cerrar cómo funciona el centro son las más complejas. Luego, aparte, una serie de referencias claras de por dónde
creéis que visualmente debe ir el negocio, ¿no? Y también un poco... La propia estética. Sí, la propia estética y la experiencia de usuario que queréis proponer para nosotros. Y luego sí que es verdad que es un trabajo que dura meses y nosotros, bueno, tú ya lo sabes que estamos teniendo reuniones semanales o bisemanales para acabar de centrar el tiro y ver que todo se encaje. Vale. Y una vez que entra, digamos, pasamos de esta primera fase de planificación donde hemos pensado bien todos los espacios, hemos entendido la función que va a tener cada uno de esos, ¿cuáles serían las siguientes fases en las que entraríamos después de esto? Quiero decir, vale, ya tengo la distribución hecha, parece que es lo que a mí como fisioterapeuta más me importa, oye, saber cuántas salas voy a sacar, qué rendimiento le voy a sacar a las salas, y eso lo habré hecho con el plan de negocio, pero a partir de ahí se desencadena un montón de fases en las que quizá yo tengo menos interacción, pero me gustaría saber, me gustaría que la gente visualizara claramente por cuál es todo ese proceso y qué tendrían que tener ellos en cuenta, qué tendrían que controlar en cada proceso. Bueno, aparte nosotros os estamos facilitando una serie de imágenes para que veáis claramente cómo va a ser el resultado, ¿vale? En base a eso, si esas imágenes os encajan, pues se hace una selección de materiales, ¿no? Y esos materiales que os gusten, y ya el arquitecto tiene que tener un poco de mano izquierda y de proponer una serie de materiales que encajen en la idea de presupuesto que lleva el cliente, en este caso. Una vez se tiene un poco esa imagen global, esa distribución del centro, hay que hacer un proyecto técnico, hay que meterlo en el ayuntamiento para que nos den licencia, ¿vale? Que tengamos la licencia del local. Una vez se tiene licencia, bueno, previamente, que es como vamos a realizar aquí, nosotros somos partidarios de hacer una licitación con varias empresas constructoras para que nos valoren el presupuesto total de obra, ¿vale? Mínimo coger unas 3 empresas, ¿vale? Si es alguna más, pues nunca está de más, y con esas empresas lo que valoraré será el coste de la construcción, ¿vale? Y ahí es donde puedo un poco ver cuánto me va a costar la reforma, ¿vale? Cogeré a la empresa que más fiabilidad me dé, tanto técnicamente como económicamente, o sea, y se debe firmar o deberíais firmar un contrato con la empresa constructora de prestación de servicios, que incluya tanto la forma de pago como los plazos en los que va a ejecutar la reforma, porque claro, tú estás mirando, por ejemplo, de mudarte del otro centro que tienes de Podium aquí, entonces si estás alquilado o si tienes un centro que has comprado nuevo y tienes una hipoteca, pues está claro que cuanto más rápido se realice la reforma, mejor para vosotros, ¿no? Entonces eso también tiene que estar plasmado en el contrato, porque hay muchas obras que se prolongan meses, incluso años, ¿vale? Por eso sí, siempre recomendamos un contrato. Luego nosotros, una vez se ha firmado contrato, se empieza la obra, se lleva a la dirección de obra, que son visitas generalmente 1 o 2 visitas semanales, es lo que se hace, y finalmente pues se hace una entrega de obra al cliente, ¿vale? Esos son un poco los trámites que hay que hacer. El proceso. ¿Y qué capacidad tiene la constructora realmente de acelerar ese proceso? O sea, claro, una de las cuestiones que nos aparece siempre a los que tenemos un negocio es cuanto antes mejor. Nosotros ya hemos asumido, pero hemos tenido una reunión muy en profundidad con ese tema, que el proceso va a ser todo un año, que por cierto vamos a trabajar junto con Álvaro para documentaros todo ese proceso y que lo vivamos en una sorpresa que tenemos preparada para vosotros. Pero claro, cuanto antes nos pongamos, mejor, porque al final estamos invirtiendo dinero, tenemos un dinero invertido o tenemos incluso una carencia por parte del propietario del local. ¿Qué capacidad tenemos de acelerar eso y hasta dónde podemos llegar, incluso, digo, a lo mejor pagando más? No sé, se me ocurre que ¿hay algo de capacidad o realmente muy poca? Hay capacidad, pero incide sobre el coste, ¿no? O sea, las constructoras tienen sus plantillas y cuando les haces que trabajen con mucha más gente de la que deberían, pues está claro que te van a cobrar un poco más, ¿vale? Es posible, pero siempre en estas obras, pues, o sea, hay que correr, pero con cierta cabeza, ¿no? Porque hay fases como instalaciones, ejecución de albañilerías y sobre todo la fase de acabados, que tiene que ser al detalle y se tiene que medir casi con la obra terminada, ¿no? Que tienen su plazo, ¿vale? Su plazo de fabricación, tanto en carpinteros,
pues gente así, gente que hace cocinas, un poco eso, ¿vale? O sea, sí que hay que tener cierta cabeza un poco en la duración de la obra, ¿no? Claro, es que al final siempre me viene a la cabeza precisamente las Zara, o hace poco de KV aquí abrió una clínica y fue como visto y no visto. Te preguntas, ¿cómo lo hacen ellos para que nosotros vayamos a un ritmo y ellos vayan a otro? ¿Cuál creerías que son esas claves? ¿O qué dirías, claro, si aceleras aquí, aquí y aquí, lógicamente con el impacto económico que pueda tener detrás, pero ¿cuáles serían las claves en las que se podría ajustar o en las que se apalancan ellos para ir más rápido? Claro, realmente Zara o estas empresas trabajan con constructoras que aceleran los tiempos, ¿no? Casi doblan los turnos, están trabajando hasta las 9 de la noche. O sea, realmente una obra de 6 meses a ellos les cuesta 3 o 2,5. Está claro que eso influye en el coste de la obra. Ahí ya es un poco valorar la intención que tiene la clínica sobre su apertura, porque que te aumenten un presupuesto, por ejemplo, de 150.000 euros, un 30%, pues son 45.000 euros. Claro. A Zara llega a compensarle porque si abre a día 1 está facturando, pero si estás en otro lugar alquilado pagando 1.000 euros, por ejemplo, de alquiler, pues 3 meses más de obra pueden ser 3.000 euros más o 6.000 euros más. No te impacta. Que no impacta sobre los 45.000 de más que estás pagando por contratar el servicio de una constructora que sea muy, muy rápida, ¿no? Eso ya es cuestión de valorarlo. Y a nivel de blindaje frente a incumplimientos, realmente hay ciertas garantías de que, o sea, tú decías, hay que firmar un contrato y ese contrato me va a llevar realmente a, o sea, cómo se mide ese cumplimiento o qué variables puede haber en el cumplimiento, porque sí que es cierto que es muy difícil, entiendo, predecir todo lo que pueda suceder. ¿Qué cosas serían, por ejemplo, transigentes y qué cosas no serían transigentes dentro de una obra? Nosotros mañana licitamos, nos ponemos en marcha y sobre el papel todo va bien hasta que un día aparece algo y no se cumple ese plan. A partir de ahí yo puedo exigir poco, probablemente porque habrá contingencias que no estén unidas a algo que sea dependiente a lo mejor de esa obra. ¿Qué cosas pueden aparecer y qué cosas no? ¿Hasta dónde podemos transigir? A ver, en este caso el local está en gris, ¿no? Entonces aquí el constructor puede venir y ver absolutamente todo. O sea, aquí no van a surgir ya sorpresas, ¿no? Se ha tirado todo, se ha hecho una fase inicial en la que se ha visto cómo está el local y aquí no hay nada que sea extraño, ¿no? Entonces, este tipo de locales son menos transigentes que un local pues, que te encuentras totalmente amueblado, con el falso techo, que no ves nada, pues ahí sí que pueden pasar cosas pues, con tuberías de la comunidad, con zonas de suelos que estén mal los morteros, que esté el suelo mal nivelado, o sea, cosas de este estilo, ¿no? Y luego, frente a los plazos, a nosotros sí que nos gusta incluir en contrato una cláusula de cumplimiento con ciertas penalizaciones a la constructora, ¿no? Que no sean unas penalizaciones abusivas, pero que tampoco les dejen vivir cómodos, ¿no? O sea, un poco pues estando en la balanza pues unas penalizaciones que a ellos les supongan cierto riesgo al no acabar en plazo. Y siempre que entren a la obra con un plazo claro y un cronograma claro de que ellos pueden acabar la obra en ese plazo, ¿no? No tiene sentido que entre una constructora si ya piensa que el cronograma no lo va a cumplir. Sí, claro, se le hace grande. Eso. A nosotros nos ha llegado a pasar de gente que licitando la primera fase del local, que hicimos un poco esa especie de recuperación estructural que hablaba Álvaro, donde aparecieron cosas. Ahora por eso ya decimos que este local está ya libre, en teoría, de ese tipo de cargas. Claro, en ese momento hubo gente directamente que nos dijo que no salía. Pero una de las cosas que surge cuando estás al otro lado, como me ha pasado a mí, y es que tú vienes a ver un local, estamos hablando de un local de 1.000 metros, con una doble planta, y claro, mi primera duda fue, ya no es el precio del local, es cuánto me va a costar esta reforma. ¿Qué pasa? Nosotros compramos el local, o bien hay muchas veces que tienes incluso que alquilarte antes incluso de saber cuánto te va a costar esta reforma. Por lo tanto, ¿podrías darnos una cifra o sobre qué cifras podríamos calcular para que un tip fácil que diga, mira, pues vas a estar en estas cifras, o al menos por debajo de esta, no? Que a veces entiendo que para arriba se puede subir mucho dependiendo de la calidad de los materiales, de tu genialidad, que a veces ya sabes que me pongo muy genial y creo cosas y luego
pasas a presupuesto y dices, Ya. pues igual un poco menos genial no estaría mal. ¿Qué ratios dirías tú? Pues mira, tanto el metro sería algo normal, en dependencia, me imagino, del tipo de local. A ver, una obra integral con demolición y todo, pues puede rondar los entre 800 y 1000 euros metro cuadrado, ¿vale? Con unas calidades ya pues, notables, ¿no? Medias altas, o sea, sin pasarnos a un lujo. Y una reformilla muy sencilla de un lavado de cara o algo así, pues puede rondar los 600, unos 600 euros metro cuadrado, ¿vale? Si la distribución ya encaja y es simplemente pues ciertos toques, pues ya serían presupuestos mucho más inferiores, pero Sí, bueno. pues tipo lo que te pasa en casa, ¿no? Que te tienes que hacer un baño, que eso ya no se mide ni en metros, eso ahora son unos estándares. Pero en obra, como si dijéramos, se podría decir que entre 600 y 800 600 y hasta 1000, 1000, ¿no? sí, eso es. Llegado a un caso. Vale. Bueno, y ahora que estamos hablando de presupuestos, la eterna duda de todo el mundo. ¿Y en qué puedo ahorrar? Porque es que esto se va de presupuesto. De hecho, será una de las preguntas que probablemente terminemos hablando tú y yo más adelante con esta pedazo de obra. Así me vas anticipando cosas. ¿En qué podrían ahorrar y en qué no, por supuesto? A ver, vamos a empezar por el que no, ¿vale? No se puede ahorrar en las instalaciones, o sea, está claro que tú puedes entrar a la clínica y que te falte un armario al fondo del pasillo, por ejemplo, que tengas un armario dentro de una habitación un poquito más feo que el que hubiéramos puesto si nos hubiera encajado, pero no puede ir mal el sistema de aire acondicionado, ¿vale? O sea, ese es un must. Luego, yo tampoco ahorraría en la imagen general, ¿no? Porque es algo en lo que merece la pena hacer el esfuerzo para que a futuro te revierta el esfuerzo a nivel de la sensación de usuario, ¿vale? Quizás se pueda ahorrar pues, en todo el mobiliario a medida, por ejemplo. O sea, en Origen me comentaste pues, de hacer unos muebles para las salas a medida que llevaban un lavabo incorporado y tal, y claro, pues puede ser una cosa que digamos, vamos a algún mobiliario más estándar que nos dé un ahorro en el presupuesto importante, ya que aquí contamos con más de 25 salas y estas salas pues claro, son 25 muebles a medida que nos ahorramos, ¿no? Lo mismo en zonas de distribución, o sea, hay que abusar un poco de esos materiales que son relativamente baratos, o sea, de una pared blanca a una pared gris, pues la diferencia económica no existe. Entonces, pues podemos jugar con ese tipo de sistemas que nos ayuden en el tema del colorido y acabados a dar un poco de gato por liebre y ahorrar ahí, ¿no? Digamos, ¿no? Eso es. Claro, una de las cosas que me sorprende a mí el impacto que puede tener el revestimiento, que es lógico, pero el revestimiento de una pared en estética es una pasada, porque realmente el confort que se percibe es muy superior, pues sí que también hay una repercusión en costes. Imagino que ahí sí sabes utilizarlo, pero claro, a mí me viene la siguiente pregunta y es, ¿qué le puedo exigir a un arquitecto y qué no le puedo exigir? Porque una de mis experiencias más satisfactorias con Álvaro y con REM en concreto es primero que he llegado, teníamos el proceso absolutamente claro, hicimos una presentación inicial de la distribución donde analizamos hasta el último detalle y corregimos un montón de errores que podía haber de inicio, errores o cambios de concepto que habíamos definido, y luego, claro, unas ideas estéticas que yo pensaba que eso estaban en manos de, por ejemplo, una decoradora que tenía que contratar o decorador que tenía que contratar a continuación. Sin embargo, vosotros esa parte la hacéis. ¿Qué es lo que puede esperar la gente de un arquitecto y qué no? Nosotros como despacho nunca hemos sido muy tramitadores de licencias únicamente, ¿no? No nos quedamos allí, sino que damos un servicio integral de diseño total, ¿vale? Entonces se piensa el proyecto en base al diseño y al resultado final de la obra. Y cada vez hay muchos más estudios como el nuestro, ¿no? Hay gente pues, que te tramitan únicamente la licencia, entonces tienes que estar tú pendiente del tema estético. Nosotros no, nosotros pues realizamos un poco una propuesta en base a cómo va a quedar al final la consulta.
Entonces, sí que a nosotros nos gusta meternos en todos los aspectos de la obra, tanto pues, en el nivel de plazos, en el nivel económico, en todos esos niveles, ¿no? O sea, hacer un poco que tú como cliente te olvides del total de la... El concepto ya es mano, ¿no? Que Eso llaman habitualmente. Claro, porque la gente entienda el proceso como tal. Yo fui con unas ideas que al final son fotos sacadas de internet, que es estéticamente como te gustaría, y ellos ayudaron a aterrizar ese concepto y a hacerlo coherente, ya que hay muchas ideas muy disparatadas y que a lo mejor, pues bueno, intentando comunicar lo mismo, entre ellas no casan, ¿no? Pues el intentar hacerlas, pues eso, en definitiva, coherente. Y luego hay otra parte muy importante que se une a Jano, que iba a estar hoy aquí, ya tiene una reunión de urgencia con el equipo y no puede estar, que es cómo unimos esa parte estética al branding, ¿no? Yo sé que a ti te gusta esa parte, además, una de las reuniones, la próxima reunión que tenemos, vamos a ahondar un poco sobre ese tema. ¿Qué puntos de unión hay entre el branding, que es ese posicionamiento de marca que tiene nuestra clínica, con ese apoyo desde el punto de vista de la arquitectura? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues nada, de cara a un poco esa coherencia con el branding es pues la relación que haces entre el espacio y la marca, ¿no? Jano tiene muy claro un poco la idea y tú también, Alex, la experiencia, la idea de experiencia de usuario, cómo va a entrar y cómo vamos a recibir al usuario en la zona de acceso. Todo eso lo tenéis muy claro, ¿no? Y un poco nosotros somos los que debemos plasmarlo a nivel arquitectura y debemos un poco proponeros esa serie de espacios que hemos ido viendo para que podáis atender al usuario y darle ese aporte de imagen de marca tal y como nos estáis transmitiendo. Incluso, pues como hemos visto en estas últimas reuniones, esos vestuarios que teníamos que quizás se quedaban un poquito justos, pues claro, queréis unos vestuarios con cierto empaque para que el paciente que los use esté relajado, también se lo sienta como un espacio de disfrute, ¿no? Sí, al final entiendo que una persona que viene a un centro premium, o si tú lo que quieres comunicar es que eres un servicio premium, pues por ejemplo no puede estar esperando en la puerta de pie en la intemperie, o si se tiene que ir a cambiar tiene que estar cómodo cambiándose y no en un baño apoyando las cosas en la taza del váter, que es algo, esa es un poco la coherencia, ¿no?, de la marca que tiene que tener hacer, sí. Nicolás. Con mi experiencia durante todos estos casi años con obras, me doy cuenta que sistemáticamente cometo errores similares. A mí me cuesta mucho, por ejemplo, bueno, primero intentamos ahorrar costes siempre, entonces me cuesta mucho delegar en las personas quizá más capacitadas, y a veces priorizamos incluso el precio a que sea el personal adecuado. Habitualmente eso te lleva a un montón de problemas y un montón de repercusiones económicas que al final salen mucho más caro. Pero seguro que tú en el día a día, aún siendo la persona adecuada, verás que se cometen, o que tus clientes habitualmente cometen, una serie de errores que se pueden prever y que vamos, por lo tanto, a ahorrar mucho probablemente en esto. ¿Cuáles son los errores que ves más habituales? Esto puede valer desde locales hasta casas, en todos los proyectos, porque generalmente la gente pensamos igual, ¿no?, independientemente de para qué. Errores habituales son pues intentar muchas veces mantener ciertas cosas, o sea, dar prioridad a lo estético e intentar mantener instalaciones caducas, conductos de aire antiguos, máquinas viejas, un poco por hacerte pues ese armario que tú quieres o esa imagen visual de la entrada que quieres, ¿no? Primar el tema visual sobre el técnico no es apropiado, debe estar un poco acompasado y equilibrado, ¿vale? Eso puede ser un error habitual. Luego otro error habitual, y defiende un poco la profesión, es querer ahorrarse lo máximo en el técnico, ¿no? Al final el técnico va a ser tu mano derecha y el que te va a dirigir la obra. Entonces, y muchas veces el presupuesto de un técnico, que puede variar en un porcentaje muy, muy pequeño de obra, es el que va a tener la cara en la obra y es el que te va a defender contra el constructor. Por lo que yo tampoco ahorraría en técnico ni los llevaría súper ajustados de presupuesto. O sea, tiene que estar cómodo en la obra y poder gestionarla invirtiendo todo el tiempo necesario, ¿no? No estar mirando el tiempo justo para tu obra.
Esto sería un poco todo. Y luego, pues temas de no realizar acciones completas, ¿no? Pasa muchas veces pues el tema de hago solo una parte y lo intento medio trampear, disimular y tal, eso al final nunca sale bien. Nunca acaba bien. Una de las cosas que me ha venido a la cabeza es que nosotros lo vemos muy habitual, los fisios tenemos un problema, es que estamos todo el día pasando consulta, por lo tanto, cualquier problema que surja lejos de la agenda se nos hace un mundo, porque claro, de momento, y a mí me ha pasado personalmente, si pasaba algo aquí, yo tenía que o bien llamar a alguien para que viniera a solventarlo, o bien anular yo mi agenda con el impacto económico que puede llevar. Claro, tener una persona que se haga responsable de esto es que si lo calculamos solo en horas, ya no hablamos de energía, de foco y de muchas cosas, y luego que lo que solucionéis vosotros en 2 llamadas, nosotros nos cuesta 3 mañanas. Entonces, al final yo creo que ese es un pacto claro y que además no lo entenderemos hasta que no profesionalicemos la profesión, o sea, porque hay que entender que hay una cosa que no me acuerdo quién lo decía, de Warren Buffett o algo así, es que si eres el más listo de la habitación, estás en la habitación que no es la adecuada, no estás en la habitación adecuada. Y es verdad, si dentro de tu proyecto de obra tú pretendes saber más o sabes más que el técnico que tienes porque es tu primo que acaba de salir de la carrera y lo pones ahí porque te lo hace gratis y no sé qué, pues probablemente acabe teniendo una repercusión negativa. Eso es así. Otra pregunta que me surgía es, durante todo este proceso que vamos a tener de este año, ¿en qué desafíos nos vamos a ver que se repiten habitualmente? Y nosotros somos partidarios, y de hecho se lo decimos a muchos clientes, que es cuando empiece la obra, olvídate de ella, ¿no? Es que ni vengas, porque realmente esto suele pasar, el que el cliente quiera ver el avance de obra todos los días, ¿no? Entonces pasa muchas veces y en la parte de gestión que está en nuestra mano y en la de la constructora, pues quizá no te pueden dar servicio al día 1. ¿Vale? Pero muchas veces es porque la constructora te ha avisado previamente y te ha dicho, no te voy a dar servicio el día 1 con una persona, te la voy a dar el día 3, pero voy a meter a 6 personas. Entonces, también antes de ponernos nerviosos y estar todo el día pendientes de quién trabaja aquí, sí que es verdad que debes confiar en el técnico y que él lleve la obra. Otra cosa es que se peguen 2 meses y que esto no avance, ¿vale? Pero sí que es verdad que no debemos estar tan pendientes, porque si no se crea un clima de tensión que te lo creas tú a ti mismo y tampoco disfrutar del proceso y de la obra, y acabas quemado al final de obra, ¿no? Sí. Eso es importante. A lo que llegas a abrir el negocio estás ya harto de tu propio negocio, harto, ¿no? Sin duda. Sí. ¿Y cómo ves tú el futuro de la fisioterapia? Esto es una pregunta que me gusta hacer porque sí me gusta que tengáis una perspectiva. Tú al final eres usuario de fisioterapia, conoces el mundo de la fisioterapia desde hace más de 20 años o más de... Bueno, tu hermana no lleva tanto, pero llevará 11, 12 con nosotros. Desde tu punto de vista de usuario, ¿por dónde ves que va el cauce de la fisioterapia? ¿O cómo te gustaría a ti como usuario, más bien? ¿Cómo sería la fisioterapia y cómo va a impactar eso en los locales? En el acondicionamiento, en la distribución, en la estética, etcétera. Y bueno, lo he oído en casa. Laura siempre ha querido una sala más grande, ¿no? Entonces, cada vez yo creo que los locales de fisioterapia van a ser más grandes, porque van a estar más vinculados al tema de la salud, del entrenamiento personal. Cada vez se ven más centros de entrenamiento personalizado, ¿no? Y es un poco, se está vinculando la fisioterapia un poco al deporte, ¿no? A la estética y a la salud, ¿no? Entonces, yo creo que va por buen camino. No solo realizarte un tratamiento una vez tengas esa dolencia, sino que cada vez más estáis intentando prevenir la dolencia con una serie de clases, asesoramientos, cosas más individualizadas para evitarla, ¿no? Y es un poco lo que habéis pensado para este centro, que yo creo que es lo correcto. Intentar entender la perspectiva del paciente desde un punto de vista más global y no solo a lo mejor desde la lesión. Nos hace que implementemos, es la tendencia que va hacia la fisioterapia, hacia más ejercicio, más actividad física, y para eso vamos a necesitar obligatoriamente espacios más amplios.
Claro, una de las cosas que va a definir esto es la estética, la calidad de los materiales, que lógicamente van a tener que estar de acuerdo a todo esto. Bajo tu punto de vista como usuario, ¿cómo impactaría para ti en tu percepción del precio de cara a un servicio? O sea, ¿tú valorarías hoy más ir a un sitio más de barrio, con una estética más bajada, buen servicio igualmente en fisioterapia, a un precio más bajo, o irías más hacia un sitio donde te atendieran de manera diferente? ¿Cuál crees que sería tu percepción al precio? ¿Estarías más dispuesto a pagar o no? ¿Cómo lo ves? A ver, sí que es verdad que vosotros desde hace tiempo habéis sido un centro puntero en la ciudad, ¿no? Ya solo, pues, no solo en el aspecto estético, sino en las máquinas con las que contáis, esos espacios, el poder moverte de forma agradable y que sea un espacio amplio para tu experiencia, ¿no? En el tratamiento, no solo el tratamiento en camilla, sino el tratamiento preventivo. Eso siempre lo habéis tenido muy en cuenta y yo creo que influye sobre el precio futuro del coste de hora que se paga, ¿no? Es que hay una percepción en la profesión, y es que la gente viene en base al precio y lógicamente algo tiene, ¿vale? Pero creo que no es tan preponderante como el cerebro del fisio está. Y es que una de las cosas que digo yo a los fisios, oye, tú cuando tú vas al dentista, te paras a pensar si te cobra 60, 62, 59, en realidad, si te cobra una coherencia, estarías dispuesto a pagarlo, independiente. O sea, lógicamente, si te cobra 3.000 frente a otro que te cobra 100, pues te mirarás a ver qué pasa, también te harás muchas preguntas, ¿no? Y en tu caso, como usuario, ¿dónde crees que está ese ratio? Mojándote un poco, oye, pues yo creo que un fisio debería de estar en base a lo que recibes o a tu percepción. Pues, a ver, es un poco, quiero decir, pues no lo sé, o sea, a nivel de coste hora. Sí, ¿cuánto te puede pues, costar una sesión, por ejemplo? Pues, a ver, pues cerca de, pues al final es una hora lo que pasas con el paciente, entonces, y con el fisio, pues no lo sé, debe abarcar, poniendo un poco, teniendo en cuenta el coste del centro, el coste de esto, pues que ronde los 70, 75 euros, algo así, creo yo que es lo lógico, ¿no? Sí. Nosotros, en fisioterapia en España está en 35, 40, 50 en algunos espacios, pero la gente tiene sensación de que por subir 2 euros más, 5 euros más, el paciente se va a ir. Yo creo que hay una horquilla de tolerancia que visto desde fuera hay veces que tenéis otra perspectiva. Bueno, si me cobra más o menos un término general y lógico, no va a determinar mi decisión de compra versus a lo mejor una mejor estética, una mayor calidad en el servicio, mayor tecnología, gente más cualificada, que son otros agregados que son muy importantes. Yo me pongo también un poco desde el punto de vista de empresa, ¿no? O sea, yo también tenemos gente a nuestro cargo en el despacho y al final sabes lo que cuestan las cosas, ¿no? Está subiendo todo mucho y no es solo el sueldo de un empleado, sino que hay que aplicarle también pues, el factor del administrativo, de la chica que limpia, del alquiler del local, del gasto de luz. Entonces, pues un poco hay que equilibrar todo esto, ¿no? Sí, y hay un tema que estamos hablando nosotros mucho y que dentro de la propia infraestructura lo estamos diseñando así, y en eso nos ayuda también Álvaro, y es que la aportación de valor al cliente, hay muchas veces que nosotros los fisioterapeutas pensamos que está única y exclusivamente en nuestras manos, en el tiempo que pasamos con ese paciente, cuando la aportación de valor, ese cliente la percibe desde muchas maneras. Por eso es una percepción, porque lo percibe desde cómo le atienden en la entrada, a cómo espera y cómo se siente mientras espera, a cómo se siente cuando ya no está con nosotros. Porque hay una cosa que la gente no entiende, es que cuando el paciente sale de la consulta, todavía sigue siendo nuestro paciente y todavía tiene sus anhelos, sus emociones, sus sentimientos. Y hay veces que lo que tenemos que entender es que dentro de ese precio tienen que ir horas incluso de nuestro personal que están orientadas a seguir cuidando a ese paciente, incluso más allá de que esté en nuestra clínica, con mensajes, con sesiones clínicas donde el equipo tenga tiempo para juntarse y no esté todo el día en esa parte operativa. Así que
el precio de hora del fisioterapeuta, que siempre parece que está ligado al hecho de estar pasando consulta, cada vez tiene que desarraigarse más de ahí y entender que es un precio de atención y seguimiento de todo el paciente más allá de esto. Y yo creo que a través de la arquitectura y de cómo organicemos y distribuyamos ese espacio, vamos a poder crear una propuesta de valor y una experiencia de usuario mucho mejor, eso está claro. Sin duda. ¿Qué plazos tenemos nosotros? Vamos a decirlos aquí. A ver, nuestra intención es hacer la obra en unos 7 meses, ¿vale? 6-7 meses. El proceso de licitación sería en unos 3 meses, ¿vale? Y estamos ahora mismo acabando de definir el proyecto, ¿vale? Entonces, la entrega de la obra será aproximadamente dentro de un año. De un añito. Pues eso, dentro de un año estaremos con un espacio que ya veis que ahora mismo os lo hemos querido enseñar porque está totalmente en gris, que dice Álvaro, pero esperemos que veáis toda esa evolución. De hecho, como os decía antes, un pequeño objetivo que tenemos es que durante todo ese proceso vamos a ir haciendo pequeñas cápsulas para que veáis todos los procesos, como vamos trabajando también de la mano de Álvaro. Ahondaremos mucho más en toda esta información que queríamos hoy presentaros de manera un poco más genérica y para que entendierais un poco esa hoja de ruta que vamos a llevar, y vais a tener muchas más oportunidades para hablar con Álvaro, preguntar. Os pedimos también que dejéis comentarios abajo, cualquier duda que tengáis os lo transmitiremos. Además, os dejaremos los links, con el permiso de Álvaro, de REM Arquitectura, para que lo conozcáis, o si tenéis cualquier necesidad podéis contactar con ellos. Y además eso, durante todo este proceso vamos a tener la oportunidad de preguntarle a Álvaro tanto como sea necesario. Así que solo quería presentároslo hoy. Muchas gracias por venir aquí, Gracias que va a ser nuestro espacio de trabajo durante este año. Y sin más, seguimos avanzando por intentar mejorar el mundo y el sector de la fisioterapia, profesionalizarlo con gente como Álvaro, que nos viene a ayudar desde fuera. Y los próximos días también tenemos alguna entrevista de algunos de los casos de éxito que tenemos bien cerca. Así que no os lo perdáis, suscribiros y nos vamos viendo por aquí. Bueno, Alex, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.